un lindo y hermoso lunes. Y hoy tenemos por estudio las 2300 días de esta larga profecía, pero que, como ya vimos ayer, pues empezamos a introducir lo que hoy es interesante que tú no te pierdas. Y hoy nuevamente el pastor, nuestro presidente Hugo Gambetta, está aquí para llevarnos a cabo a entender y comprender esta hermosa profecía de los 2300 tardes y mañanas. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Y sí, hoy vamos a continuar con lo que comenzamos. Y hoy vamos a ver algo interesante porque los que interpretan la profecía a veces la interpretan mal. Recuerdo que el día de ayer usted en la oración dijo: Señor, ayúdanos a entenderla porque hay gente que malinterpretan la profecía. Pues hoy vamos a ver justamente sobre esto. Así que vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude a comprenderla correctamente. Adelante, amén, pastor. Oremos. Señor y amante Padre, gracias Padre por tu Espíritu que nos das para comprender, Señor, las profecías que tú, Señor, has dejado, tanto para el tiempo, Señor, que íbamos, Padre, a vivir, o lo que vivieron aquellos hombres, Señor, que llevaron a cabo esta hermosa profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y que hoy, Señor, nosotros a través de ellos hemos comprendido y entendido, Padre, la profecía quizás más larga que se encuentra dentro de tu palabra. Pero hoy, Señor, queremos entender y comprender el tiempo del juicio. Ayúdanos, Padre, para percibir y aceptar, Señor, lo que tu palabra nos dice. Te pedimos, Padre, de tu Espíritu, y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En esta visión de Daniel capítulo 8, estuvimos viendo sobre la obra del cuerno pequeño. Y dice en el versículo 14, que es el texto principal que venimos estudiando: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pero en el versículo 15, el que sigue, dice: aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno como apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre de entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Y entonces Gabriel comienza a enseñarle a Daniel el significado de la visión. Versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es ¿para cuándo? El fin. Para el tiempo del fin. Aquí es muy importante que veamos esto, porque según el mismo ángel Gabriel le explicó a Daniel, esta visión era para el tiempo del fin, pero también era una visión muy larga, como usted oró, la profecía más larga de la profecía, porque dice en el versículo 26, la visión de las tardes y mañanas que se te ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Bueno, el ángel Gabriel comenzó a explicarle a Daniel la visión, pero de entrada le dijo: esta profecía es para el tiempo del fin. Del tiempo del fin. Sí, para el tiempo del fin. Entonces,
Luego que le termina de explicar sobre todo lo que iba a pasar y le da la explicación clarito allí de lo que iba a ir sucediendo, pero no le explica lo de los 2300 días. Solamente le dice: la visión de las tardes y mañanas que se te ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Por qué es importante entender que esta visión era para el tiempo del fin y para muchos días? Porque hoy en día hay gente que quiere enseñar esta visión como que ya sucedió en el pasado, hace muchos siglos atrás, y los 2300 días, tardes y mañana, la expresión quiere decir días. Tarde y mañana un día, tarde y mañana 2 días, 2300 tardes y mañanas, 2300 días. Ellos quieren ver un cumplimiento literal, que son días literales. Pero ya el ángel le dijo a Daniel que la visión era para el tiempo del fin. Y desde la época de Daniel, si contamos 2300 días literales, o aún desde la época que se comienza la visión, 2300 días literales no nos llegan hasta el tiempo del fin. Ni siquiera nos llegan hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el ángel ahora le va a explicar más detalles a Daniel. Y ahora es donde viene la mala interpretación. Dice nuestra lección aquí, hablando en la parte del lunes, el primer párrafo. Algunos argumentan que los 2300 días son días literales, es decir, 2300 días. También creen que este cuerno pequeño de Daniel 8 se aplica al comandante militar Seleucida Antíoco Epífanes. El cuerno pequeño que atacó a Jerusalén, profanó el templo judío y hizo muchos destrozos y persiguió también al pueblo judío. Ellos dicen: no, el cuerno pequeño es este rey Seleucida. Bueno, tenemos que entender que toda la visión comienza desde los días de Daniel y se va extendiendo a lo largo de la historia. Cuando el ángel Gabriel le dice a Daniel: esta visión es para el tiempo del fin, comienza a explicarle. Otra vez le vuelve a repetir. Primero en el versículo 17, pongamos otra vez el versículo 17 y pongamos atención. Le dice el ángel Gabriel: entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. En el 18 dice: mientras él hablaba conmigo, caído dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo, versículo 19, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Otra vez le vuelve a enfatizar, esto es para el tiempo del fin. Y entonces comienza a explicarle, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Al principio de la visión se le había mostrado a Daniel un animal, un carnero. Un carnero es el macho de las ovejas, se le llama en México borrego, ¿verdad? Un borrego, un carnero. Pero dice que tenía 2 cuernos. Y luego venía este carnero, eso está al principio del capítulo 8, que no lo vamos a leer. Venía este carnero y luego salía otro animal, y este otro animal era un macho cabrío. Solo cuerno. Pero tenía un solo cuerno en su cabeza. El macho cabrío también le decimos chivo, ¿verdad? Un chivo. Uno era el borrego y el otro era el chivo. Y podemos leer allí, en el versículo 6, vino hasta el carnero, el macho cabrío,
vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien lo librase al carnero de su poder. Y luego dice el versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, tenía un solo cuerno, fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Ok? Ahora el ángel le va a explicar lo que significa esto. Sí. En el versículo 20, el carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos eran o son los reyes de Media y Persia. Después de la época de Daniel, era el imperio de Nabucodonosor, el imperio de los babilonios, y van a venir los reyes de Media y Persia, y ese fue el próximo imperio mundial. Pero sigue diciendo el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así que después del imperio de los medos y persas iba a venir el imperio de los griegos, Grecia. Eso es lo que está explicando, y ahí va avanzando en la historia, porque el imperio de los medos persas fue desde el año 586 hasta el año 331 a.C., más o menos unos 250 años reinaron los reyes de Media y Persia, pero después se levantó Grecia, y el cuerno pequeño que tenía, un solo cuerno, perdón, no el cuerno pequeño, el cuerno grande que tenía entre sus ojos, es el rey primero de Grecia, y todos nosotros sabemos que el primer rey de Grecia fue Alejandro Magno, el que conquistó el imperio de los medos y los persas. Lo interesante es que en la profecía decía que aquel cuerno grande iba a ser quebrado. Leámoslo otra vez. Versículo 8. El macho cabrío se engrandeció en sobremanera, y el gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables. Cuando el ángel le explica a Daniel, después del versículo 21 que ya leímos, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno pequeño, el cuerno grande que estaba entre sus ojos es el rey primero. Eso estaba en el versículo 21. Ahora vamos al 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Justamente con la muerte de Alejandro Magno, su gran imperio que había conquistado, se parte en 4, se divide en 4 reinos. Sí. El reino de, bueno, llevan los nombres de los generales de Alejandro, porque se dividieron el reino en 4, los 4 generales: Seleuco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo. Ptolomeo agarró la parte del sur, y Seleuco agarró la parte del este, y Casandro agarró la parte del norte, y así se dividieron entre los 4 vientos del cielo, es decir, norte, sur, este y oeste. Pero luego dice que de uno de ellos salió un cuerno pequeño que se engrandeció mucho. Volviendo ahora al versículo 9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí es donde
se divide la interpretación de esta profecía. Los que creen que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes o Antíoco IV. Antíoco IV es un descendiente del reino de Seleuco, de los Seleucidas. Y nos dice aquí la lección que este Antíoco IV realmente pues gobernó del año 266 antes de Cristo al año 164. Es decir, unos 50 años. Gobernó bastante. Era uno de los reyes descendientes de Seleuco en el reino de los Seleucidas. Y este atacó a Jerusalén, la dominó. Los griegos dominaron a Israel, pero también profanó el santuario y ofreció en el altar de sacrificios de Jehová un puerco como burla y persiguió al pueblo de Dios y les prohibió adorar a Jehová. Querían los Seleucidas, y en este caso Antíoco, que adoraran al dios de los griegos, el dios Zeus, y pusieron una imagen de ese dios en el santuario de Jerusalén. Los judíos se levantaron contra él y duraron las guerras bastante tiempo, y finalmente Antíoco fue vencido por los judíos, los macabeos. Y de ahí vienen los libros esos de los macabeos que habla de las guerras de los judíos, que se escribió por la época del Imperio griego. Ahora, los que creen que el cuerno pequeño es Antíoco, dicen que de uno de ellos salió un cuerno pequeño, se refiere que de uno de los 4 cuernos salió el cuerno pequeño. Pero si nosotros leemos el versículo, dice el versículo 8, de aquel gran cuerno, cuando fue quebrado, en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 vientos del cielo son viento norte, viento sur, viento este y viento oeste, o sea, los 4 puntos cardinales. Y cuando dice el versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, los que creen que ese cuerno pequeño es Antíoco de los Seleucidas, dicen, salió de uno de los 4 cuernos. Pero realmente donde dice de uno de ellos salió un cuerno pequeño, no se refiere a los 4 cuernos, sino a los 4 vientos del cielo, de uno de los 4 puntos cardinales, porque el reino que surge después de los griegos es el Imperio Romano. Y el Imperio Romano no surge del reino de los Seleucidas. El Imperio Romano surge del oeste, de uno de los 4 puntos cardinales, es decir, de Roma, e invade el reino griego. No solamente eso, sino que el Imperio Romano se fortalece tal como se lo explicó el ángel a Gabriel. Le dice en el versículo 24, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El Imperio Romano es ese cuerno pequeño que está mencionado aquí, que no solamente fue terrible y prosperó y hizo como se le dio la gana arbitrariamente y destruyó a muchos pueblos fuertes, pero también se metió contra el pueblo de los santos del Altísimo. El Imperio Romano va a gobernar desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, es decir, más de 700
años estuvo en el gobierno del mundo, porque fue un gobierno universal, y fue en la época del Imperio Romano cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Y cuando murió Jesucristo, ese cuerno pequeño se refiere a la obra del Imperio Romano y no el cuerno pequeño a un rey de los Seleucidas. ¿Por qué? Porque la profecía sigue su progresión y por eso ahora el ángel le viene a explicar a Daniel. Después que le explica de este cuerno pequeño, y parece que el cuerno pequeño continúa no solamente como el Imperio Romano, pero también el Imperio Romano se continúa como el Imperio Romano cristiano. Cuando el Imperio Romano se transforma en cristiano en la época de Constantino, ahora el Imperio Romano comienza a perseguir al pueblo de Dios, al pueblo de los santos del Altísimo. Y dice en el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Esa es la obra nefasta y engañosa de el Imperio Romano cristiano, del cual ya vimos antes, ¿no es cierto?, el día de ayer, cómo echó por tierra la verdad y persiguió al pueblo de los santos. Estamos viendo la misma profecía. Y aquí el ángel Gabriel se le está explicando a Daniel. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Este es Cristo. Entonces, ¿cómo va a ser Antíoco Epífanes, el cuerno pequeño, que se levanta contra el príncipe de los príncipes y Cristo ni había nacido? Faltaban todavía 264 años para que Cristo naciera. Nada que ver. Por lo tanto, tenemos que interpretar correctamente la profecía con la historia y ver que está hablando del Imperio Romano. Al principio el Imperio Romano pagano, pero luego el Imperio Romano cristiano, cuando el paganismo fue vencido por el así llamado cristianismo del Imperio Romano en la época de Constantino. Y de ahí en adelante el Imperio Romano se cristianizó, formándose así el poder político religioso del papado, porque el papa tomó el lugar del emperador romano. Y allí fue donde la profecía señalaba que iba a echar por tierra la verdad, como ya lo leímos en el versículo 10, 11 y 12 y 13. Esto ya lo estudiamos el día de ayer. Todo eso le explicó el ángel Gabriel a Daniel. Y ahí viene la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Todo esto le fue explicado a Daniel del cuerno pequeño. Pero ahora, si volvemos al versículo 26, otra vez el ángel le dice, la visión de las tardes y mañanas que se te ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, versículo 27, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La única parte de la visión que el ángel no le explicó a Daniel fue la de los 2300 días. Todo lo demás de el carnero y del macho cabrío con un cuerno y cómo el cuerno se quebraba y salían otros 4 en su lugar y el surgimiento del cuerno pequeño del Imperio Romano, todo eso le fue explicado y toda la obra que iba a ser el cuerno pequeño, pero lo que él no entendía era lo de los 2300 días. Aquí es cuando el ángel es enviado de regreso para explicarle y el ángel le va a explicar todo lo que va a suceder en detalle
en la historia. Y entonces vamos a eso ya directamente, pastor. Vamos a entrar ahí, ¿eh? Vamos a entrarle. Capítulo 9. Sí, capítulo 9. Okay. Léanos usted allí, por favor, el versículo 21 en adelante. Del 9. Ajá. Bien, Daniel capítulo 9, versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 22. Sigue diciendo. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23 nos dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ok. A mí me gusta esa partecita donde el ángel le dice, ¿Eres muy amado? Tú eres muy amado. Eso me muestra a mí esa conexión tan especial que hay entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Porque Daniel está orando para entender la visión y todavía estaba hablando cuando ya el ángel que había visto en la visión al principio y que le había explicado, Dios le dijo, ¿sabes qué? Vuelve otra vez porque no la entendió por completo, explícasela más en detalle. Y entonces Daniel ahora recibe la visita otra vez del ángel Gabriel, pero el ángel Gabriel le dice, tú eres muy amado. Es decir, Dios nos mira a nosotros con ternura, con compasión, nos ama, y cuando nosotros oramos, Él responde nuestras oraciones. Amén. ¿No es bonito pensar que todavía estamos orando cuando ya la respuesta de la oración está al lado nuestro? Así es. No, pues se imagina, quien no quiere eso. Qué bonito, ¿verdad? Pero lo más importante es que Dios nos ama. Sí, creo que porque nos ama, responde nuestras oraciones. Ya. Siempre las responde. No más que nosotros a veces decimos, ay, le oré tanto a Dios y no me respondió. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos una respuesta de sí, y a veces Dios dice, espérate, como lo hizo con Daniel. Sí, no fue muy rápido. Daniel tuvo que orar y pedir, porque si usted se fija, la visión del capítulo 8 es en el tercer reinado, en el tercer año, versículo 1, del reinado de Belsasar, tiene la visión. Pero en el capítulo 9 y versículo 1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. ¿Cuántos años habían pasado? Entonces Daniel comenzó a orar más fuertemente porque todavía no entendía la visión. Y así fue como Dios le mandó. A veces Dios dice, todavía no. Te la voy a explicar, pero más adelante. Y a veces también Dios responde, no. Pero nosotros no queremos aceptar una respuesta de no de parte de Dios. Siempre queremos que Dios nos responda que sí. Pero Dios siempre responde, ya sea sí o no, o más adelantito, o espérate, pero siempre Él responde. Bueno, ahora aquí viene la respuesta a la oración de Daniel y la explicación de la visión. Y aquí el ángel le va a explicar a Daniel que de esos 2300 días hay una parte de esa profecía que está cortada o separada para el pueblo judío, para el pueblo de Dios en aquella época. Versículo 20, estamos en el 24. Del capítulo 9. Ajá. Bien, Daniel capítulo 9, versículo 24. Y aquí empieza lo que en realidad queremos entender. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todas estas cosas iban a suceder durante 70 semanas. Pero aquí la palabrita
70 semanas están determinadas. La palabra determinada, traducida allí en español, es una palabra en hebreo que significa Cortar. determinar de esto, señalar esto. Es decir, cortar de algo más grande. Vamos a poner el diagrama, el segundo que tenemos, para que podamos entender esto. ¿De dónde están determinadas? Ahí lo podemos ver. La palabra determinadas, si lo pueden achicar un poquito, sí, porque ahora sí se puede ver. ¿Ok? Determinadas en hebreo es chatak, y eso literalmente quiere decir cortadas. Las 70 semanas están cortadas de los 2300 años. Ambos periodos comienzan en el mismo momento. Es decir, cortadas para tu pueblo y la santa ciudad. Y entonces va a explicar lo que van a suceder en las primeras 70 semanas. Ahora, cuando hablamos de 2300 tardes y mañana, reconozcamos que 2300 tardes y mañana son 2300 días, que en realidad son años. Porque en profecía un día corresponde a un año. Eso lo podemos leer en Ezequiel capítulo 4 y versículo 6. Ezequiel 4, 6. Luego volvemos al diagrama a explicarlo, ¿ok? Dice, día por año te lo he dado. Al final del versículo 6. Un día corresponde a un año. Y las 70 semanas son semanas de años, no de días. Esto lo podemos leer en el libro de Levítico. Levítico en el capítulo 20. Vamos a ver. Levítico capítulo 25 es. Sí, Levítico 25. Dice en el versículo 8, contarás 7 semanas de años. Fíjense la expresión semanas de años. ¿Cuántos días hay en una semana? 7. Y entonces si son 7 semanas de años, ¿cuántos años son? 49, 490. Ok, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Aquí en este caso son 7 semanas de años. Pero ahora si volvemos a Daniel, dice que son 70 semanas. O sea, si una semana tiene 7 días y son 7 años, pues ¿cuántos son 70 semanas? 490 años. Ok, volviendo ahora a Daniel, al capítulo 9 y versículo 25. Daniel 9, 25. 70 semanas. El 24. 70 semanas están determinadas. Y 70 semanas, si son de años, pues si una semana tiene 7 días o 7 años, 70 pues son 490 años, como dice el pastor. Ahora en el versículo 25 nos da la fecha para comenzar a contar. Sabe pues y entiende que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas de años y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62 son 69. Qué interesante, ¿no? Porque Jerusalén estaba en ruinas y Daniel estaba en Babilonia cuando él recibe esta visión. Pero ahora le dice, desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén,
De ahí vas a comenzar a contar las 7 semanas para reedificar a Jerusalén y luego las 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Vayamos al diagrama nuevamente, ahí lo vamos a ver más clarito. Fíjense, 7 semanas se reconstruye Jerusalén, 49 años. La orden fue dada por el rey Artajerjes, y eso se encuentra en Esdras capítulo 7, no lo vamos a leer. Está más adelante, lo vamos a ver, sí. Más adelante esta semana cuando entremos en los detalles. Ahorita estamos terminando para que veamos la profecía en su totalidad y ya luego la vamos a desmenuzar parte por parte. Okay. El decreto lo da el rey Artajerjes y de ahí se contaban 7 semanas de años, que son 49 años, hasta la reconstrucción de Jerusalén. Y luego 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Y luego quedaba una semana y esa semana está dividida por la mitad. Y eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Okay. Y finalmente 7 más 62 más 1 son las 70 semanas sobre el pueblo judío. Y vamos a ver lo que sucede al final del pueblo judío. Pero si le cortamos a 2300 los 490, nos quedan 1810 años más para llevarnos a 1844. O sea que serían 2300. Darnos el total de 2300, que es la purificación del santuario o el comienzo del juicio. Bueno, esta profecía es bien importante porque en primer lugar nos muestra que estas cosas que iban a suceder, que Daniel no entendía lo de las semanas y lo de los días y 2300 días, los que creen que fue Antíoco el cuerno pequeño, pues nada que ver, porque todas estas cosas no sucedieron en la época de los griegos. Tantos años para que él viviera y llegar hasta ese tiempo, no es. O sea, imposible que sea Antíoco Epifanes, simplemente porque hasta llegar al Mesías, Antíoco murió 264 años antes que Cristo naciera, pero la profecía tenía que ver con el Mesías y la venida del Mesías y la muerte del Mesías. Tiene que ser en la época del Imperio Romano. Por lo tanto, el cuerno pequeño obligadamente, no obligadamente, sino históricamente es la continuación del Imperio griego, y quien toma el lugar del Imperio griego es el Imperio Romano. Entonces esto es importante que lo entendamos, pero esta profecía es importante porque nos va a dar la fecha en que iba a venir el verdadero Mesías y cuando ese Mesías iba a morir por los pecados del pueblo. Bueno, por aquí vamos a terminar el día de hoy. Seguimos mañana. Gracias. Señor les bendiga.